Ya tenemos fecha y día para la audiencia de Sebastián Piñera. Investigación por violación a los derechos humanos durante el estallido. Tribunal, que haya una querella cursada, fija audiencia para debatir plazo de formalización de Sebastián Piñera. En este momento existe una investigación. Una investigación que no está formalizada, es decir, no ha habido formalización de cargos propiamente tal. Dicha formalización se ha hecho, por así decirlo, a través de los conductos jurídicos regulares. Esto está siguiendo un cauce. Ahora, tenemos una audiencia ya para poder debatir acerca de cómo esto se va avanzando. El abogado Luis Marino Rendón señaló que existen antecedentes que sugieren que Sebastián Piñera podría rehuir de la justicia, recordando el caso del fraude del Banco de Talca. El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó fecha para debatir un plazo para la formalización otrora del presidente o el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en el marco de una investigación en su contra por violación a los derechos humanos durante el estallido. Había dicho ex, pero era otrora presidente, el expresidente. Esto luego de una petición del abogado Luis Marino Rendón frente al temor de que Piñera deje el país tras haber culminado su mandato como jefe de Estado. El jurista argumentó que ya existen antecedentes de que ahora el ciudadano Piñera puede rehuir de la justicia, tal y cual lo hizo durante el fraude del Banco de Talca. Cabe recordar que en esta investigación también está siendo investigado el ex general de Carabineros, Mario Rosas, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el 18 de octubre y siguiente. De esta manera, la audiencia quedó fijada para el día 16 de mayo, 2 meses más, del 2022 a las 11 horas en el edificio A, piso 3 del tribunal. Entonces, en 2 meses más procedería el plazo para debatir la formalización. Ahora, me imagino que esto se activó en razón de que Sebastián Piñera ya no es presidente. Así que por eso estamos ya tratando de ver en qué momento se produce esta formalización. En el proceso penal existen 2 fases de investigación, para explicar un poco cuál es el fenómeno que se da aquí, gente. En el proceso penal existen 2 modalidades de investigación, formalizada y desformalizada. Desformalizada se produce cuando aún no hay una formalización directa, no se han formulado los cargos, por así decirlo, ni se han establecido cuál es el delito que se le imputa a la persona en particular. Solo se tienen los antecedentes. Entonces, Fiscalía, junto con las policías, realizan la investigación y una vez que tienen todos los antecedentes deciden formalizar y se hace o se realiza una audiencia de formalización. Una vez que se formaliza, se discuten las medidas cautelares, por ejemplo, prisión preventiva, arraigo nacional o lo que sea necesario para aquello, y posteriormente a eso se fija un plazo para la investigación que es clave para el proceso de formalización. Es muy bonito el proceso penal, la verdad es que no quiero que esto se convierta en una clase de proceso penal, pero simplemente dejarles en claro que de aquí para adelante, de esa audiencia del 16 de mayo en adelante, va a haber un plazo. Y ese plazo va a ser para poder investigar, para finalmente formular la acusación directamente, donde ya se pasa a, si se acusa o no, de repente puede ser que no pase nada. Entonces hay que ver qué onda. Lo que sí me ha demostrado la justicia es que con un buen abogado podéis zafarte de lo que queráis. Entonces yo doy por sentado que independiente de lo que pase en este juicio, este caso va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y probablemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a Chile. Porque efectivamente hubieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido. Las hubo. Faltas de protocolo, uso de violencia desmedida, en general uso de químicos en el agua, políticas activas de persecución a nivel digital de personas. Ya se comprobó que Carabineros estuvo investigando secretamente a ciertas personas violando su derecho de privacidad. Entonces es súper importante porque en algún punto esto va a escalar a la Corte Interamericana, independiente de la sentencia. No importa si a Piñera lo terminan condenando a clases de ética, probablemente este proceso se va a terminar en la Corte Interamericana. Ahora, ¿qué puede hacer la Corte Interamericana? Puede ordenar que se haga un nuevo juicio, por ejemplo, pero la Corte Interamericana depende de Chile para aplicar las sanciones, y en particular del sistema de justicia y del Ejecutivo. La Corte Interamericana no tiene poder, por así decirlo, porque en Chile si tú incumples una sentencia en Chile, llega un tribunal a decirte como: oye, cumple la sentencia, y si no la cumplís, bueno, llegan las fuerzas policiales o de orden a buscarte a la casa o a detenerte o a obligarte a cumplir con la sentencia.
Internacionalmente no pasa eso, porque internacionalmente no hay policías. Lo que sí hay es una puesta a disposición por parte de los estados de ayudar o no ayudar, de comprometerse a cumplir con los dictámenes de la corte, porque si no aquello genera responsabilidad internacional. Entonces, de que va a pasar algo, va a pasar algo. Ahora, ¿cuándo? Ni puta idea. Probablemente en unos 10 años más. Probablemente, porque probablemente lo que se va a fijar por plazo investigativo va a ser lo siguiente. Probablemente se va a fijar esta audiencia. Y esto, mira, todo esto suponiendo que el abogado de Piñera no es tan bueno. Head is not Lo simple cual es 100. también Profe, lo mal quiero tenerlo. mucho. Usted me alegra la vida cada vez que lo veo en stream. Muchas gracias. Pero muchas gracias a ti, tú me alegras con tu presencia, así que muchas gracias. Un placer. ¿Qué pasa con la Interpol? No, eso es en casos muy específicos. La Interpol es una policía internacional, pero de colaboración entre policías, y la Interpol no tiene la facultad para entrar a los estados a menos de que haya una coordinación interna con los estados. Tiene que haber otra. No funciona así. No funciona así. La Interpol puede dar seguimiento a un criminal internacional, por ejemplo. Pero generalmente los trabajos con la Interpol se hacen en casos súper específicos, weón. La Interpol es una coordinación de policías internacionales. Por así decirlo, es un organismo internacional que se encarga de los asuntos policiales a nivel como global. Y generalmente están más preocupados de las cosas que ocurren en Europa. En Europa y en Estados Unidos. Acá no. La verdad es que tarde mar y nunca he visto alguna causa en la que intervenga la Interpol, la verdad. Pero de que están coordinados con las policías chilenas, efectivamente, hay un nexo internacional ahí importante. Sebastián Piñera probablemente lo que va a pasar se va a fijar un plazo investigativo. Probablemente se fije 1 año o 2 años de investigación, porque es complejo. Son muchos datos, son muchas cámaras de seguridad, son muchos registros, son muchas víctimas, y por tanto creo que es una audiencia que se va a desarrollar larga. El juicio probablemente dure un buen periodo de tiempo, con las correspondientes suspensiones, como pasa con todos los casos en que existe un abogado privado en la otra parte. Y después de mucho tiempo probablemente eso se va a apelar, probablemente se reclame nulidad del juicio y se vuelva a hacer de nuevo, probablemente no se logre condena, independiente de por lo menos sus 4 o 5 años para que esto logre tenerlo. Después de ese tiempo, cuando se logre tener eso, probablemente si esto no logra segunda o a la Corte Suprema o a quien sea que revise este caso después, una vez que se acaben todas las instancias internas, probablemente salta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es esta Corte Internacional. Y ahí Chile va a resultar condenado. Sí o sí. La Corte Internacional va a decir que Chile va a ser condenado. Sí o sí. Sí o sí. O sea, no les quepa duda. Los digo como una persona que ha leído un montón de dictámenes y sentencias de, bueno, dictámenes de la Comisión y sentencias de la Corte que dan a entender de que va a pasar. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Hay casos que se resuelven en 5, 6, 7, 8 años. Y la verdad es que eso es porque los tiempos internacionales son más dilatados. Son más dilatados, en general no son tan expeditos. Así que eso es un proceso lento, la verdad, bastante lento. Pero ya tiene fecha, al menos por que este proceso se vaya haciendo. Ahora, eso no obsta, ojo, aquello no obsta a que si Piñera hipotéticamente se va a Europa en algún contexto de su vida, como exmandatario, lo tomen detenido. Porque los crímenes contra los derechos humanos, pero la verdad es que no sé, con lo que pasó con Rusia ya no sé cómo está el panorama internacional. Pero de que existe la posibilidad de que lo tomen detenido, en el sentido de que él esté escapando de la justicia, lo pueden tomar detenido en Europa. Entonces, de que puede pasar, como con Pinochet. Pinochet fue a Londres a hacerse una operación y el juez Baltasar Garzón emitió orden de captura y lo tuvieron ahí en Inglaterra. El caso de Pinochet es súper ejemplificador en el sentido de los derechos humanos, porque fue la primera vez que se aplicó el estándar internacional de derechos humanos, que el cual dice que los crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos son de jurisdicción internacional, es decir, cualquier tribunal en cualquier parte del mundo puede juzgar delitos de lesa humanidad. Entonces ahí fue, ¿cómo se llama quien fue a mientras el proceso esté vigente, puede ejercer algún cargo político? Sí. ¿Cómo se llama ¿quién fue a llorar? Insulza fue el que fue a llorar allá, ¿no? Insulza fue el que fue a Inglaterra, o sea, a Londres, a pedir que devuelvan a Pinochet, ¿no?
Claro, pero ahí hay que entender también lo que hizo Insulza, porque en ese momento Pinochet estaba vivo. Y Pinochet siempre ha sido una figura bastante controvertida en el país por ser un dictador. Pero lo que decían que podía pasar era que si no liberaran a Pinochet, hay unos videos ahí de Chadwick rajándose vestidura, weón. Hay un video de Piñera diciendo que devuelvan al senador Pinochet, tal cual. No sé si lo han visto. Piñera pidiendo que devuelvan al senador Pinochet. No sé si han visto ese video. Piñera jovencito. Piñera jovencito pidiendo que devuelvan a Pinochet. Ese video nunca se lo sacaron en cara a Piñera, weón. Ahora que lo pienso. Entonces, ¿qué pasó? Liberaron a Pinochet con la promesa de que viniera a Chile porque aquí le van a juzgar, porque su salud estaba deteriorada. Llegó a Chile en silla de ruedas y se paró. Y ahí fue como, puta, bueno, una burla, porque el weón se burlaron de nuevo de todo el estándar internacional, de toda la weón. Entonces, nada, pues Pinochet nunca cumplió un día, lo procesaron, hubo un juicio, pero el abogado que tenía, weón, lo sacó una y otra vez del juicio, una y otra vez. Es una cuestión impresionante. Impresionante como ese abogado logró dilatar el proceso de tal manera que nunca cumplió condena, nunca pasó ni un día en la cárcel. ¿No lo han visto? Acá está. Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Constituye un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo... ¿Tú cachai que por menos condenaron al pelado Bade a la ignominia pública, güey? Y nosotros, este weón salió 2 veces presidente. entienda muy bien. ¿Es acaso Piñera el primer chaleco amarillo de los últimos 30 años? Chati, muchas gracias por los 3 meses. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Es de las un temazo. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Sabemos también que el no respeto por parte del gobierno inglés de la inmunidad diplomática que por el derecho internacional le correspondía a un senador de la República en misión especial de nuestro gobierno. Eso es importante lo que recalca, porque él dice que Pinochet no podía ser apresado porque tenía fuero, tenía inmunidad diplomática, porque era senador de la República y estaba en otro país. Ahora, eso fue una movida de Pinochet para poder seguir teniendo algún tipo de protección después de dejar el gobierno. O sea, el hecho de que existieran senadores vitalicios, que cuando la constitución del 80 establecía que cuando un presidente dejaba de ser presidente, pasaba a ser senador vitalicio. Elwin y Frey alcanzaron a ser senadores vitalicios. Creo que durante el periodo de Lagos se eliminó esa norma. Ya no habrían senadores presidentes, ya no hay senadores vitalicios. ¿Y qué significa eso? Que el presidente sigue en el parlamento, pero como un parlamentario más. ¿Cachai? Constituye también un grave atentado a lo que es la soberanía y la dignidad de Chile. Digámoslo claro y fuerte para que se escuche en Chile y en el mundo entero. Somos un país respetuoso del derecho internacional, pero somos también un país que siempre ha tenido, y lo va a demostrar una vez más, la voluntad, la fuerza y el valor
para defender nuestra dignidad y para defender nuestra soberanía. Por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan altiva, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Queremos que sepa el señor Garzón que hace más de 188 años nuestro país obtuvo su independencia con valor y con mucho coraje. Y ninguno de nosotros está dispuesto hoy día a volver a ser colonia de ningún país del mundo. Bueno, este es el famoso discurso de Piñera arengando, defendiendo a Pinochet. La verdad es que, mira, para ser justos con Piñera, la verdad es que esto era una costumbre bastante común en los círculos de alta cuna, porque en verdad, en los niveles socioeconómicamente altos, había muy poca gente en contra. La había, pero muy poca gente. Y es un sentimiento que hay que enfrentar como país, de que haya gente que esté a favor de lo que pasó en la dictadura. Principalmente porque dicen que es falso eso de la persecución, porque piensan que la gente se lo merecía, porque... Hoy en día nosotros vemos la historia hacia atrás y evaluamos esto con un ojo más crítico y decimos, no está bien, independiente de las motivaciones que puedan tener las personas para estar a favor o en contra de un periodo que vivieron, las generaciones nuevas decimos no es el camino de la violencia, y lo que hizo Piñera ahora, en ese momento, perdón, de defender públicamente a alguien por crímenes de lesa humanidad cometidos durante una dictadura en un país latinoamericano, creo que, claro, tiene una implicancia de discurso bastante importante. Así que, interesante este tipo de cosas. Ahora, había algo que tenía que ver con esto que tenía ahí en el tintero, weón. ¿En qué año fue eso? Si no me equivoco, Piñera era senador. Weón. El 98, ahí está. Piñera fue senador. Piñera era como un rockstar igual dentro de la política. Lo que pasa es que por mucho tiempo en Chile no hubieron parlamentarios, porque no había congreso. El congreso era la junta militar. El jefe de las Fuerzas Armadas, perdón, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y el resto de las otras tres facciones. En este caso, el ejército, que estaba constituido por Pinochet, la Armada, la FACH y la Carabinero. Entonces, cuando llegó la democracia a Chile, los diputados y los senadores eran como rockstar, porque eran autoridades nuevas y supuestamente representaban a la región, y la verdad es que la gente estaba bien contenta.